Cuando hice la reseña en esta biblioteca ideal de Carlos Fernández Liria, que no nos engañemos, era una tregua temporal en beneficio de la educación, una idea de la educación que sin duda compartimos porque su idea de la educación es muy reaccionaria. Cuando lo presenté hice notar, desde luego a pesar de tratarse de una tregua, no pude dejar de notar mi sorpresa por su desconocimiento respecto al comunismo. Parecía no saber absolutamente nada de comunismo, una persona que desde luego se proclama comunista y es apologeta y apóstol del comunismo. Y esbocé una razón que mantengo y creo que es una hipótesis correcta. Creo que Carlos Fernández Liria no estudia la historia del comunismo y no conoce la historia, sino además había cosas que palmariamente lo demostraban, lo que decía de Paraguay. Esas informaciones que da en sus libros son informaciones de guía turístico. Lo que sabe Carlos Fernández Liria de la historia del mundo en general procede de visitas oficiales, de visitas con guías, con representantes diplomáticos que lo van introduciendo por distintos países donde va a hablar de comunismo y a hacer su apostolado. Por supuesto, frecuenta Cuba, Venezuela, ese tipo de paraísos socialistas que para él sí lo son. Lo tratan a cuerpo de rey. Pero Carlos Fernández de Liria no conoce el resto del mundo. No conoce el comunismo asiático. El comunismo real lo conoce solo en sus facetas más irreales, en las de la casa de huéspedes, en los agasajos que se hacen a los intelectuales afines y a los compañeros de viaje. Pero solo lo conoce en su variante americana, porque allí se habla su lengua. No creo que sea desde luego un gran políglota. Sabrá algunas palabras de griego transmitidas a través de la filosofía, algo de alemán, pero vamos, no creo que se pueda manejar. No creo que se pueda manejar ni con una bibliografía, con una bibliografía suficiente como para entender el mundo. Y desde luego de Asia no sabe nada. Yo recordaba en ese libro, porque en ese libro que comenté, La educación para la ciudadanía, están todos los tópicos de la izquierda española y de la izquierda occidental, de la izquierda europea en general, y de la izquierda de Estados Unidos y de las universidades ricas de la costa este de Estados Unidos. Una idea recurrente, uno de estos mitos asiduos en estos discursos apologéticos es la de, y lo he visto tanto en memes, tanto en propaganda, en chistes, como en el libro de Carlos Fernández Liria. Es la idea de que los comunistas están tranquilos en su casa, son pacíficos. Mir, ese vocablo secuestrado por los soviéticos, mir, la paz, pero también orden como cosmos. En griego no es una paz buenista, es una paz imperial, es una pax soviética. Mir es como el griego cosmos, paz pero más bien orden. Bueno, ahí desde luego de ahí parte un buen equívoco por parte de los occidentales que son comunistas desde democracias europeas o desde la democracia americana o desde las pocas democracias que podemos considerar tales en Iberoamérica. Paz. Los comunistas viven en paz y el agresor occidental siempre está moviendo una economía de guerra, siempre tiene que estar invadiendo. Claro, al repetir esto, a mí se me hace que Carlos Fernández Liria ha tenido que caerse de la luna, tiene que ser el hombre de la luna, y no sabe absolutamente nada de este mundo. Pero lo más llamativo es que lo que menos parece conocer de este mundo es el comunismo. Y son los países comunistas, la historia del comunismo y el comunismo real. A no ser, naturalmente, que en sus libros no esté demostrando ignorancia, sino que simplemente nos esté mintiendo, a boca llena, de una manera descarada. Pero por supuesto que nos miente. No es una persona demasiado malintencionada, es ante todo ignorante. Carlos Fernández Liria es ante todo
ignorante. No solo hay malicia, que la hay, al decir que los comunistas no invaden a nadie, desde luego hay malicia, porque eso sabe que es mentira, sino que también hay mucha ignorancia, porque desde luego no puede no conocer la invasión de Hungría, la invasión de Checoslovaquia, y cómo llegaron los comunistas al poder en Checoslovaquia, la invasión de Afganistán, digo yo que tiene que conocerla. Puedo suponer que estuviera en otros menesteres cuando invadieron Lituania. Vale, puedo entender que haya invasiones que se haya saltado, pero yo creo, estoy convencido, de que las invasiones y las guerras entre comunistas que retrata este libro, que me parece muy necesario y desde luego muy recomendable, las desconoce por completo. Pertenecen a un mundo que para él es la cara oculta de nuestro planeta. Yo creo que los comunistas españoles y los europeos no saben apenas nada del comunismo asiático, lo cual tiene desde luego delito, porque el comunismo asiático llega, por supuesto, a Iberoamérica, y ahí está Sendero Luminoso, y desde luego están las enormes deudas que tiene Ecuador y desde luego Bolivia, Cuba, etcétera, con la República Popular China. Luego, claro, viene aquello de que no, eso no es comunismo de verdad, nada es comunismo de verdad. Bueno, este libro, La Hermandad Roja en Guerra, Vietnam, Camboya y Laos desde 1975, que antes, bueno, esto es una edición modernizada, esto es una joya, la verdad, porque claro, la primera versión, que creo que es de 1986 o algo así, sí, 1984, la primera versión de 1984 era simplemente Vietnam desde la caída de Saigón, pero esto es una versión ampliada con Camboya y Laos. Y desde luego Grant Evans, que es el autor que escojo para presentar este volumen, porque claro, es una obra de conjunto, Kelvin Rowley y Grant Evans. Alguno había que coger y desde luego me parece más significativo, y también por el resto de su obra, Grant Evans. Pero esto no supone desde luego un desprecio o una falta de consideración hacia la gran obra de Kelvin Rowley. Pero bueno, me parecía que la ficha, la entrada por la que debería clasificarse este libro debería ser Grant Evans, que además por orden alfabético también es el primero. Grant Evans es uno de los mayores expertos que han existido nunca en Laos. No hay muchos expertos en Laos. Y desde luego tampoco hay muchos libros que traten este aspecto de la historia. Que ya lo digo, hay malicia en los comunistas, pero ignorancia también. Esto, desde luego, es una historia bastante estrambótica, podemos resumirlo todo. La invasión vietnamita, el derrocamiento vietnamita del régimen de Pol Pot en 1979 fue condenado por Occidente, que se unió a China en su apoyo al Khmer Rojo, que dominaba la resistencia antivietnamita en Camboya. Luego al final, pues claro, como la Guerra de las Naranjas, también se ve implicado Laos. Entonces, por supuesto que lo que diría Carlos Fernández Liria y cualquier otro comunista de nuestros lares y de nuestros hogares, sería que ninguna de estas tendencias, movimientos, nada de esto es comunismo. Ni lo que había en Laos, ni lo que había en China, etcétera, etcétera. Y digo yo, hombre, alguno de estos comunismos tendrá que parecerse a lo que ellos dicen que es comunismo, porque aquí tenemos de todo. Tenemos, por un lado, el comunismo asesino, genocida, bestial de Pol Pot. Que claro, esto es lo más fácil para decir, no, esto no es el verdadero comunismo. De hecho, Pablo Iglesias, no Pablo Iglesias Pose, sino Pablo Iglesias Jr., Pablo Iglesias, ¿cómo se llama? Turrión, fue encantado a un debate de una televisión de extrema derecha donde cometían el error de estrategia que ha cometido hace poco la cúpula del PP, creerse demasiado listos, que no lo son. Y en esa idea de que son demasiado listos, invitaban a Pablo Iglesias
para reírse de él como una especie de friki de izquierdas, como... claro, pero no se daban cuenta de que los frikis eran ellos y que al final Pablo Iglesias, que había aprendido telegenia en Venezuela y que imitaba los discursos capuchinos de Fidel Castro, quedaba muchísimo mejor en televisión, y desde luego fue la televisión de extrema derecha la que creó el mito de Pablo Iglesias Jr., de Pablo Iglesias Pose, no el Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias Turrión, no el Pablo Iglesias histórico, no Pablo Iglesias Pose. Que desde luego tendría que ser muchísimo mejor orador, aunque Pablo Iglesias hay que reconocer que tomó bien los trucos de Fidel Castro, ante todo de Fidel Castro. Hablaba con ese tono conciliador, capuchino, estaba horas diciendo chorradas indignantes y criminales, y luego cuando alguien le interrumpía le decía, pero bueno, vale ya, yo no te he interrumpido, y quedaba como una víctima por un maleducado, un energúmeno, un agresor. Eso es algo que hacía Fidel Castro, sin duda alguna. Bueno, pues nada, esto es comunismo, dirían, y desde luego menos que nada el comunismo asesino. Y Pablo Iglesias iba encantado a estos programas, y el mejor día de su vida televisiva en cadenas de extrema derecha, creo yo que fue cuando lo invitaron a dialogar con Alejandro Cao de Benós, que es el representante del régimen criminal y asesino y genocida y torturador de Corea del Norte en el mundo periodístico, porque en el mundo real el representante de este régimen en España es el señor embajador de Corea del Norte, cuya embajada, por cierto, fue asaltada en un episodio bastante estrambótico, pero los periodistas parece ser que no lo saben. Los periodistas siguen trayendo a este sujeto. Bueno, pues Pablo Iglesias fue encantado porque eso le permitía distanciar su comunismo del falso comunismo que es el socialismo real, que es el que se da en Corea del Norte, por ejemplo, y en otros muchos estados. Y él, claro, él que había sido llevado allí como un friki, como un monstruo de feria, como un fenómeno de barraca de circo, estaba encantado porque había un tío que era más de barraca de circo aún, y que además estaba defendiendo un régimen conocida y sabidamente, vamos, de sobra, que es un régimen asesino y criminal, genocida y torturador, con lo cual él estaba quedando estupendamente. Y no solo eso, sino que aprovechó porque a ese programa iba también un fascista, iba García Serrano, hijo del famoso escritor fascista, e incluso se dio la satisfacción de vincular y unir al Juche y al falangista por la voz camarada, por ejemplo, que ambos estarían encantados de usar la palabra camarada, con lo cual salió reforzadísimo y con una imagen de líder moderado y ecuánime que no tenía nada que ver con estos regímenes asesinos. Bueno, de acuerdo, vale. Digamos que ni Corea del Norte ni la Camboya del Khmer Rojo, ni la Kampuchea del Khmer Rojo, son el comunismo que defiende Carlos Fernández Liria en la izquierda occidental. Bien, bueno, de acuerdo, ellos defienden regímenes asesinos, pero un poco menos descarados, con menos montañas de calaveras, como el régimen Juche. Bueno, pues entonces, si su comunismo no es el de Pol Pot, bueno, pues será el de los vietnamitas, a lo mejor. Tampoco le gusta el de los vietnamitas. De hecho, esta imagen de portada no es un diseño extraño, original, casi contrapropagandístico, reaccionario, contrarrevolucionario, que hayan hecho en ninguna de las universidades. Bueno, hay que decir que Grant Evans, aquí hay una sucintísima biografía suya, es profesor de sociología en la Universidad de Hong Kong, y también tiene, ya digo, tiene más libros sobre la materia, muchísimos libros sobre Laos, sobre las armas químicas en Asia, los hacedores de lluvia amarillos. Los hacedores de lluvia son estos brujos que danzan para hacer llover, y que es algo que asociamos habitualmente con los indios de Norteamérica. Claro, en inglés, Rainmaker, pues evidentemente remite a los indios de las praderas que danzaban para hacer llover, pero que es algo que en Europa hemos tenido siempre, las rogativas para pedir la lluvia. Y de hecho el padre de Ibn al-Khatib, nuestro gran sabio musulmán, nuestro gran sabio hispano musulmán, murió
por causa de una rogativa que él estaba presidiendo, estaba haciendo una rogativa para pedir la lluvia y murió de insolación. Es algo bastante digno de Lucrecio, algo bastante irónico. Bueno, pues como digo, ninguna de las dos universidades, la de Hong Kong, Grant Evans, y Kelvin Rowley es profesor de estudios político-sociales en el Instituto Swinburne de Tecnología de Melbourne, en Australia. Bueno, pues no, esto no es tampoco es una idea de la editorial, que es Verso. Verso se edita, por supuesto, en el mundo capitalista. Verso se edita en Vermeer Söderström hoy. Pero bueno, es curioso porque en realidad dice que la tipografía está diseñada en Bath, o sea, en Inglaterra, pero esto está impreso en no tengo ni idea. Además, si es Söderström, no se pronunciará Söderström, porque lo estoy leyendo como si fuera alemán, será Söderström. Supongo que en Suecia o no tengo ni idea. Bueno, el caso es que mundo capitalista, pero desde luego muy afín con esta izquierda juche. Desde luego, tanto Inglaterra como los países escandinavos fueron los más condescendientes y los más engañados, en teoría, por el régimen juche. Ah, bueno, aquí está. El Verso tiene sede en Londres y en Brooklyn, Nueva York. En Londres y en Nueva York, así que sí, efectivamente, mundo capitalista, diría yo, pero donde no faltan las simpatías por lo juche, por lo gemer y por lo juche, por los gemeres y por los juches. A día de hoy. Bueno, precisamente eso es lo bueno que tiene la democracia, que hay de todo. Lo malo es cuando ese todo aumenta demasiado, en algunas partes en las que no debería aumentar y no conviene que lo haga. Bien, podríamos recordar lo que recordaba Fernández de Liria, lo de que el comunismo y el socialismo son el Alka-Seltzer del capitalismo, que son un digestivo que está bien, pero en pequeñas dosis. Bien, pues como digo, esto no lo ha hecho un diseñador, un artista, que esto no es una imagen de contrapropaganda contra Pol Pot, el pobre Pol Pot. No es nada parecido. Aquí viene la historia de la imagen, en la parte trasera, en la contraportada. Ilustración: retrato de Pol Pot pintado por un preso en la prisión de Tulslen. O sea, esto lo hizo un preso de Pol Pot. Bueno, le hicieron la damnatio memoriae, la cara fue deturpada después de la llegada de los vietnamitas. Pol Pot obligaba a los presos a pintarle retratos, y cuando llegaron los vietnamitas, un soldado vietnamita, esto no lo ha hecho un diseñador occidental, un soldado comunista vietnamita hizo esto, profanó la cara del líder de los Khmeres rojos. Bueno, entonces, como digo, ese líder vietnamita que mancha la cara del genocida puede ser, digo yo, algo más próximo a lo que propone o plantea, no lo sé, la izquierda europea y Carlos Fernández de Liria. Pero es que resulta que, claro, contra esta izquierda se alza China, la China maoísta, la China comunista, la China buena, generosa, que decía Hugo Chávez cuando les daba dinero, cuando les prestaban dinero. La China comunista, la China... Para eso sí es comunista China. Cuando no conviene, no, es que ahora China es capitalista. Bueno, pues resulta que si los vietnamitas son los buenos, los chinos, los chinos, que son los que estaban informando la ideología de Sartre, de todos los intelectuales franceses, de los intelectuales europeos, de Godard, de todos estos,
el maoísmo, la China buena, la China comunista, resulta que estaba de parte no de los comunistas vietnamitas que debelaban tiranos, sino de los comunistas terroristas, asesinos, genocidas, por cuestiones meramente tácticas, no ideológicas, sino meramente tácticas. De hecho, por poner un ejemplo contemporáneo, China estaba en contra de las guerrillas maoístas de Nepal. Que esto, claro, esto se lo explica uno a alguien como Carlos Fernández Liria y le dan vueltas la cabeza como una peonza. China estaba en contra de las guerrillas maoístas. Claro, ideológicamente uno piensa que China, que mantiene en su capital el retrato de Mao y en el papel moneda su efigie, entiende que todo lo que sea maoísmo le parecerá bien, pero China estaba dando apoyo logístico e incluso militar a Nepal para que combatiese a las guerrillas maoístas que no le convenían. Al final triunfaron y ahí está la cosa, que yo todavía no me pronunciaría sobre cómo va eso, porque claro, los apologetas del comunismo dicen no, son maoístas moderados, todo funciona bien. Bueno, no, esperemos un poco. Como con lo del fin de ETA, que supuestamente se disolvieron en 2018, pero hay crímenes sin resolver, por lo tanto hay etarras que están en la calle y que pueden estar en el poder, que pueden estar en una curul o en un escaño, y eso desde luego no me parece una disolución de ETA, sino todo lo contrario, una victoria de ETA como de las FARC en Colombia, porque eso tampoco me parece un proceso de paz. Y además todavía no sabemos cómo puede terminar, si pueden volver a tomar las armas, tanto en Colombia como en España. Esperemos, y con los maoístas de Nepal también, esperemos. Y desde luego nos hacen falta especialistas como lo era Grant Evans en Laos. No sé si alguien estará tomando el testigo, continuará estudios de este tipo. Ya falleció, 2014 si no me acuerdo, Grant Evans. Tampoco me voy a arriesgar, pero sí, más o menos. Ya ha fallecido, ya ha fallecido. Nació en 1948, que esto sí que viene en las noticias que da el libro sobre los autores. Bien, pues si los vietnamitas acaban con el falso comunismo de los tiranos, resulta que con quien está Occidente es con China. Y claro, aquí interviene una nueva izquierda, en toda esta historia, en todo este tinglado, en esta telaraña complicadísima, en este enrevesado enredo, entra también otra izquierda, que es la izquierda de Suecia, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, Inglaterra, que apoya a los Jemeres Rojos y apoya a China. Y desde luego la izquierda francesa es maoísta. Y la izquierda escandinava es Jemer. La izquierda escandinava está entusiasmada, el país de Olof Palme y de la socialdemocracia está alucinada y entusiasmada con Pol Pot. Y entonces, claro, ¿qué característica tiene esta izquierda? Que no sabe nada y que no está informada. Bueno, pues esa izquierda, desde luego que corresponde y tanto con la de Carlos Fernández Liria. Es la izquierda que no sabe nada, que da lecciones, que dice Hugo Chávez está muy bien, Pol Pot está muy bien. Y luego cuando se demuestra que no lo estaba, dicen, es que yo no sabía nada. Pues entonces no des lecciones. Es como lo de yo no sé cómo va a acabar el coronavirus, pero yo sí saldría. Si no sabes, no des lecciones. No hagas profecías, no digas que va a haber 1 o 2 casos. Cállate. Si no sabes, si intuyes que no sabes lo que puede estar pasando realmente en China o en Camboya o en Laos, cállate. Bueno, claro, y al final, por supuesto, está también la izquierda de Laos. Entonces resulta que Carlos Fernández Liria, de la izquierda de Camboya, de Vietnam, de China, de Escandinavia y de Occidente en general, y de Laos, diría que ninguna de esas es comunismo real. Hombre, digo yo, alguna será, aunque sea por coincidencia, aunque sea por casualidad. Pero es que realmente, bueno, aquí procedería la malicia. Porque primero, para poder decir esto, tendrían que conocer la historia. La historia que, por cierto, se cuenta en muy pocos libros. Y yo diría que este es casi el único que esté hecho además que esté contado desde una perspectiva seria, académica
histórica, claro, por supuesto. Cualquiera dirá que la Universidad de Hong Kong y la Universidad el Instituto de Tecnología el Instituto de Tecnología Swinburne de Melbourne, pues son instituciones fascistas, manipuladoras, y que es muchísimo más fiable Le Monde Diplomatique o la Cafetería de la Complutense. Ahí se aprende mucho más y una visión más ecuánime. También habrá quien diga esto, que esto es una visión de lacayos del imperialismo. Por supuesto, pero la realidad es que si nos ponemos a buscar libros sobre esta historia absurda de China defendiendo a los Jemeres Rojos, atacando a los comunistas de Vietnam, que son los grandes héroes del Che Guevara, ¿verdad? Crear no uno, sino muchos Vietnam, no uno, no dos, no tres, muchos Vietnam. Y vemos a los comunistas, pero a los comunistas occidentales que tienen la camiseta y el póster del Che con China para machacar a los vietnamitas, porque hay que proteger por meras cuestiones tácticas y al final siempre económicas a los Jemeres, y geoestratégicas, por supuesto, a los Jemeres Rojos. Bueno, pues yo pediría por favor a nuestros comunistas, y desde luego a quienes no lo sean, pero quienes más necesitados, porque está bien no conocer el mundo, pero no conocer el mundo en el que supuestamente eres experto, eso ya es que es de capirote y procesión. Entonces, yo recomendaría a todo el mundo, desde luego, que leyera este rarísimo libro, desde luego, rarísimo libro, sobre unos hechos profundamente extravagantes, pero muy necesarios, de estudio muy necesario para conocer qué es realmente el comunismo y qué es y cómo funciona realmente el mundo en que vivimos, más allá de los sueños de cafeterías de la universidad, de hojas parroquiales como Le Monde Diplomatique y de profesores paniaguados y lacayos del socialismo como Carlos Fernández Liria.